Este primer problema dice la componente x de un vector de velocidad que forma un ángulo de 37 grados con el eje más x tiene una magnitud de 4.8 metros sobre segundo. Dice qué magnitud tiene la velocidad y qué magnitud tiene la componente y de la velocidad. Entonces, primero que todo hay que colocar los datos del problema. Entre los datos dice que hay un ángulo, voy a llamarle cita, de 37 grados. Con respecto al eje X, entonces este dato es importante a la hora de dibujar. Y tengo una magnitud de esa velocidad que es de 4.8 metros sobre segundo. Entonces ahí colocamos los ejes. Hacia acá el más X, hacia arriba el más Y. Entonces dice la velocidad que forma un ángulo de 37 grados con respecto al eje más X. Eso es del eje más X hacia arriba. Sobre este ángulo es que se coloca el vector. Entonces el vector es del origen hacia afuera, no sé, hacia ese cuadrante. Ahí lo coloqué, es a mano alzada. Por el momento podemos trabajar a mano alzada porque la idea es trabajar con lo que es cálculo. Una vez que ya tienen el dibujo hay que colocarle qué es cada cosa, ¿verdad? Esto es un ángulo que se llama cita y el vector tiene una magnitud v. Entonces vea que aquí ya estoy colocando v cita. Ahora pregunta por la magnitud de la velocidad. Pero esta v que está acá, vamos de nuevo. La componente x de un vector velocidad. Vea que casi me lo como. Eso significa que esto es vx. Y ese vector velocidad entonces está en el eje x, aquí. Vamos a ver si le pongo otro color, que se vea. Ahí. Entonces, este enunciado lo que nos está hablando es de vx. ¿Okay? Entonces nos preguntan después cuál es la magnitud de esa velocidad, o sea, el v rojo, y qué magnitud tiene la componente y de la velocidad. Entonces, tengo la x, puedo calcular la total y puedo calcular vy. Entonces, con un solo componente y con el ángulo, eso es muy importante, con una sola componente y con el ángulo, puedo calcular las demás. Aquí se está formando un triángulo. Vamos a identificar ese triángulo. Es un triángulo con un ángulo 90. Por eso es que me gusta lo de componentes, porque siempre se forman angulitos de 90. Acá tengo Vx, V, cita, Vy. Y con esto ya utilizo lo que conocemos de trigonometría. Entonces conocemos que V es igual a la raíz Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Tenemos que el coseno de cita es el adyacente, el que está abajo, Vx entre V. Y el seno de cita es el opuesto a ese ángulo que es Vy entre V. Tenemos que la tangente de cita es el opuesto entre el adyacente. ¿Ok? Y esas son todas las ecuaciones posibles con este triángulo.
Ahora, de estas 4 ecuaciones, vamos a escoger la que nos convenga. Entonces, analizamos qué conocemos. Conocemos el Vx. El Vx la conocemos. Y conocemos el ángulo. ¿Ok? Esto significa que, por ejemplo, en esta primera ecuación tenemos dos desconocidas, el v y vy. En la segunda ecuación solamente v. En la tercera tenemos 2 y en la cuarta tenemos una desconocida. O sea, aquí es muy fácil. Si yo quiero conocer v, despejo. V igual perdón, aquí sería v coseno de zeta igual a vx. Esta la paso a multiplicar. Y si queremos saber v, entonces de aquí vx entre coseno de zeta. ¿Está claro este despeje? Sí, profe. Ok, vea que es muy fácil. Este pasa, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. En realidad yo de aquí a aquí pude brincar perfectamente. Conozco todo lo que está a mi derecha y desconozco lo que está a la izquierda y es justamente lo que me están preguntando. Entonces es muy fácil. Ahora ya yo lo que hago es, llego y sustituyo los valores. Tengo 4.8 metros sobre segundo. Vea que conservo las unidades acá. Eso es una práctica adecuada. Y abajo tengo coseno de 37 grados. Llego y lo sustituyo en la calculadora. Y entonces en la calculadora ponen 4.8 entre coseno de 37 y les va a dar 6.01. Las unidades se jalan nada más porque no hay otras unidades. Metros sobre segundo. Ahora, cifras significativas. Pues aquí tengo dos cifras y aquí tengo dos cifras. Entonces, esto de forma correcta tengo que reportarlo como 6.0 metros sobre segundo. ¿Ok? El 1 no debe ir porque tengo dos cifras significativas en cada número que están dividiendo, entonces quedan dos cifras. Aquí el cuidado con la calculadora, que asegurarse de que estén D, ¿verdad? Para que sean grados. ¿Ok? Entonces ya tengo o ya conozco cuál es la velocidad, o mejor dicho, la magnitud de la velocidad. Ahora me pregunta, bueno, y esa sería la respuesta de la parte A. V 6.0 metros sobre segundo. Ahora, para la parte B, hay varias formas de hacerlo. Entonces, tenemos que si ya conocemos V, esta V de acá, la podemos tratar como conocida. Entonces, podemos utilizar esta ecuación de acá para despejar VY. Entonces, VY igual lo que está dividiendo pasa a multiplicar V seno de zeta. O podemos utilizar esta ecuación de acá, hacerla aquí para separar, que dice VY igual Vx tangente de zeta. Podemos utilizar esta ecuación 1
podemos utilizar esta otra o podemos utilizar esta de acá, ¿verdad? Pero esta de acá tiene un poquito más, bueno, digo yo que de cuidado, pero en realidad no. Esta es, despeja, bueno, primero quitan la raíz pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar, perdón, a elevar al cuadrado, sería elevado al cuadrado, v de x al cuadrado más v de y al cuadrado. Entonces acá lo que hago es quiero despejar esto que está acá, v de y. Entonces esta pasa al otro lado negativa y esto pasa al otro lado como raíz. Primero se pasa lo que está sumando a restar. Entonces tengo v al cuadrado menos v de x al cuadrado. Y luego lo que está elevado, en este caso es un 2, pasa al otro lado como una raíz. Y eso es v de y. Bueno, ya aquí no se ve. ¿Ok? Pero vea que esta es más complicada. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomiendo usar? Yo recomiendo usar esta. Generalmente el libro utiliza esta. Pueden utilizar esta. Y esta ya es más complicada del despeje, pero si lo pueden hacer, pueden usarla. Ahora, nada más lo que hago es despejar, sustituir. Vy igual al valor que estamos acá, 6.0 metros por segundo. Me gusta ponerlo entre paréntesis. Seno de 37 grados. Y eso les va a dar 2.9. El metro por segundo cuadrado nada más se jala. Metros sobre segundo nada más se jala. Entonces, vea que esto tiene que tener su magnitud y sus unidades, magnitud y sus unidades. Entonces aquí tenemos v de y igual 2.9 metros sobre segundo. Y con eso se responde, ¿verdad? La parte A y la parte B. Vamos a ver, ahí me escribieron de que hay examen de cálculo. Si esos exámenes, si las fechas del examen de cálculo están en la carta del estudiante, sería bueno que los busquen para salir de la duda de una vez. Entonces voy a pasar al siguiente. Esto dice, un estudiante pasea diagonalmente por una plaza rectangular plana de su universidad y cubre la distancia de 50 metros en 1 minuto. Entonces, esa primera oración es, pasa por esta diagonal, cubre 50 metros en 1 minuto. ¿Ok? Si la ruta diagonal forma un ángulo 37 con el lado largo de la plaza, aquí ya está en el dibujo, ¿qué distancia habría recorrido la estudiante si hubiera caminado dando media vuelta a la plaza en vez de tomar la ruta diagonal? Eso es, ¿qué pasaría si la estudiante sigue por esta acera que se ve aquí dibujada? ¿Cuánto sería la distancia si hubiera caminado dando media vuelta? Entonces voy a ponerle distancia 2. ¿Por qué distancia 2? Bueno, porque yo puedo aquí hacer el triángulo. Aquí me están dando un ángulo 90. Aquí me están dando un ángulo de 37.
aquí me dice 50 metros, pero esta sería la distancia que ella caminó. Y a la distancia donde voy a poner que es este recorrido de acá. Eso es porque yo me lo inventé, digamos. Porque yo dije, bueno, esto lo voy a llamar D1 y esto lo voy a llamar D2. Puede haber otra forma de solucionarlo, pero yo me inventé colocarle esas etiquetas. Entonces, me están preguntando por esa distancia. Ahora dice, si la estudiante hubiera caminado la ruta exterior en 1 minuto con rapidez constante, ¿cuánto tiempo habría tomado caminando cada lado? Entonces me preguntan por tiempo en cada lado, ¿verdad? Pero entonces yo le voy a poner lado, como es por cada lado, pues yo tengo que poner una etiqueta por cada lado. A este lado le voy a poner A y al otro le voy a poner B. Entonces al final me queda tiempo que tarda en caminar A, tiempo que tarda en caminar B. Voy a volver a hacer el dibujo. Esta distancia le voy a llamar A, esta otra le voy a llamar B, esta le voy a llamar D1 y A más B me va a dar D2. Entonces aquí voy a poner D2 es caminar por A y luego caminar por B. ¿Hasta aquí van comprendiendo? Ok. Entonces al final es tomar el triángulo, ponerle las letras, ¿verdad? A, B. Aquí antes le habíamos puesto C, pero ahora yo a C la renombré como D1, ¿verdad? Era lo que ella caminó y luego digo, bueno, si voy a caminar por el perímetro, por ahí B, entonces tengo que sumar esas dos distancias. Aquí tengo un ángulo de 37 grados y esto mide 50 metros. Entonces, otra vez el triangulito, 50 metros, 37 grados, significa que este lado de acá es 50 coseno de 37 y 50 seno de 37. Ok, ¿de dónde saqué eso? ¿Recuerdan el A, B y C? Entonces tenemos coseno de zeta es A entre C. Entonces yo aquí despejo A igual a C coseno de zeta. Y luego tengo que el seno de zeta es B entre C. Entonces aquí tengo que B es C por el seno de zeta. Si C son 50, entonces este lado es 50 por el coseno de zeta y este es 50 por el seno de zeta 37 grados. ¿Ok? Lo meten en la calculadora. Yo no lo hice así, yo les va a dar tanto. Ok, muy importante, las unidades son metros. Yo lo hice así. En mis notas está así. Yo puse D2 igual a A más B. A son 50 coseno de 37 más 50 seno de 37. Entonces aquí ya estoy poniendo
Vamos a ver, en lugar de sacar este y este por separado, aquí yo lo puedo meter de una vez en la calculadora, las dos. El resultado me da 70 metros. Entonces, si quieren completar, pueden buscar cuánto da eso. No me hace falta, yo nada más sustituyo en la calculadora las dos de un solo porque es una suma y me da 70 metros. Entonces, significa que de 2 son 70 metros y de 1 son 50. Como es de esperarse, si usted recorre A más B, tiene que ser más grande que C. Esa es la respuesta de la distancia. Entonces, ustedes quieren poner la distancia recorrida es 70 metros. ¿Ok? Ahora, preguntan por el tiempo. Aquí hay varias formas de hacerlo. El truco está en que V es constante. Y recorre 70 metros en un minuto. ¿Entienden por qué? Recorre 70 metros en un minuto. Profe, más o menos ahí, ¿puede volver a repetir ese momentito, por favor? Porque Sí. Entonces, dice, si la estudiante hubiera caminado la ruta exterior en un minuto, entonces si hubiera tardado un minuto en recorrer A más B. Entonces, la parte A calculamos que A más B son 70 metros y el enunciado me dice que es en un minuto. Luego, el enunciado me dice con rapidez constante. Entonces, eso se traduce en esta oración que puse aquí. V, velocidad o rapidez, en este caso como es de magnitud. Entonces, rapidez constante y recorre 70 metros en un minuto. En eso se traduce el enunciado de ahí. Ok, ya me están diciendo los exámenes del sábado, entonces después del ejercicio vemos un tirito de esto. Gracias. Entonces, ese enunciado con el resultado de la parte A se traduce en esa oración. Y con esa oración yo hago todo lo demás. Entonces, si tengo que la velocidad es constante y recorro 70 metros en un minuto, significa que la velocidad es la distancia, en este caso distancia 2, ¿verdad? Entre el tiempo. 70 metros en un minuto. En este caso, dice 1.0, entonces hay que respetar eso. Ahora, yo hice la siguiente conversión. Yo dije 70 metros en un minuto y lo multipliqué para pasar de minutos a segundos. En un minuto, 60 segundos. ¿Verdad? Ese sería el factor de conversión. Los minutos se me van a cancelar con los minutos. Entonces, tengo un metro que sería como el que se me jala, ¿verdad? El que se conserva. Nada más lo copio y dividido entre segundos.
Entonces, acá el resultado numérico, o sea, llegan y lo meten en la calculadora así, me da 1 punto, en realidad a mí me da 1.17 metros por segundo. Eso es lo que me da la calculadora. Ahora, si ustedes revisan, tenemos solo dos cifras significativas. Significa que ustedes deberían de reportar 1.2 metros por segundo. Okay. Vea que ahí hay 0.03 metros por segundo que fueron, digamos que no son precisos, que tuve que redondearlos. Entonces hay una pequeña diferencia ahí. Esa pequeña diferencia se va a ver después reflejada en que no van a cerrar los datos. Ahorita vemos a qué me refiero. Pero entonces ya tengo la velocidad. ¿Okay? Significa que cuando pasó en A tenía V, cuando pasó en B tenía V. Eso es lo que significa. Ahora vamos a pensar cuándo recorrió A. Cuando recorrió A, iba con velocidad constante. Significa que velocidad igual a la distancia, que es A, entre el tiempo. Pero ese no es todo el tiempo, ese no es todo el minuto, sino el tiempo que duró recorriendo A. Entonces yo le puse la etiqueta A. Ahora, ¿cuándo recorrió? B. Tengo V, distancia B, entre el tiempo que duró recorriendo B. Entonces le puse la etiqueta. Conozco las velocidades, conozco A y conozco B. Yo aquí no le puse el valor numérico, pero puedo utilizar esto de acá. ¿Okay? Entonces pueden utilizar eso en términos numéricos. Yo hice lo siguiente. Despejo los tiempos, que es lo que me piden. Entonces, está dividiendo, pasa a multiplicar. Ese está multiplicando, pasa a dividir. A entre V. Acá también B entre V. En términos numéricos yo hice lo siguiente. Yo puse 50 metros coseno de 37 sobre 1.2 metros por segundo. Acá 50 metros seno de 37 sobre 1.2 metros por segundo. Y así lo metí en la calculadora. ¿Okay? Igual, si ustedes aquí dijeron, bueno, estos son 30 metros, perdón, 30 metros, entonces aquí ponen 30 metros. En ese sentido creo que me compliqué un poquillo. Meto esto en la calculadora, 50 coseno de 37 dividido entre 1.2 y me va a dar 33. Acá hago lo siguiente, 50 seno de 37 dividido entre 1.2 me da 25. Ahora, 33 qué y 25 qué. Eso es cuando le decían chayotes o qué. Entonces vamos a analizar las letras. Aquí tenemos metros y aquí tenemos metros sobre segundo. Voy a dibujarlo acá. Entonces tenemos metros dividido. Acuérdense que esto que yo hago es como para decir la multiplicación más importante entre metros sobre segundo. Había una cosa que ustedes hacían que era como decir metros dividido entre 1 metro entre segundo. Multiplicaban los extremos y los centros. ¿Recuerdan esto? Y entonces tengo metro por segundo entre metro. Y ustedes lo cancelan como que si fuera un número. Segundo. Por tanto, aquí da segundo
segundo. Es como una forma larga de verlo. Si ustedes lo saben hacer mentalmente, nada más lo ponen. Yo esto no lo calificaría así demasiado, nada más que haya coherencia entre lo que ponen aquí y lo que ponen acá. Entonces, en este caso, hice todos los pasos intermedios para asegurarme de que el tiempo verdaderamente esté en segundos. Ahora, si recorrió A y B en un minuto, esto debería darle 60 segundos. Entonces, ustedes suman 33 más 25, les dio 58 segundos. Y aquí fue donde se me fue. Podemos decir que se perdió información. No es que no exista, es que la perdí. Perdí 2 segundos a la hora de redondear en este paso de acá. ¿Okay? Porque aquí me dice 1 minuto y estoy teniendo 58 segundos. Entonces se me fueron 2 segundos, los desaparecí a la hora de yo hacer el redondeo. Pero eso es correcto porque yo tengo una incertidumbre a la hora de haber medido la cera. Ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, si no les da cerrado, tal vez no se preocupen demasiado, nada más es una cuestión de que se perdieron esos 2 segundos a la hora de redondear. ¿Cómo ustedes pueden recuperar esos 2 segundos? Esa sería la pregunta que sigue. ¿Cómo recuperarían ustedes los 2 segundos? Voy a borrar la parte de arriba para enseñarles. Los 2 segundos los recupero a la hora de no sustituir, digámoslo así. Si ustedes toman esta ecuación de acá, solo voy a hacerlo para uno. Ustedes dicen tiempo en A es igual a A entre V. Y ustedes llegan y sustituyen la parte de A como yo la hice. 50 metros coseno de 37. Y lo dividen entre V, pero esta V no esta de acá, sino esta de acá. Así numéricamente. Digamos, esta fórmula de acá, más bonita. Sería 70 metros sobre 60 segundos. Si ustedes meten esto así en la calculadora, acá, meten esto, entonces les da 34 segundos. Pues ahí recuperan uno de los segundos perdidos. Y si hacen lo mismo con TDB, les da 26 segundos. Y la suma ya da 60 segundos. Entonces, para que no se asusten si les falta ahí un numerito, es una cuestión de redondeo. Y no significa que su respuesta esté incorrecta, sino de que hicieron un paso extra que tal vez en el libro o en la solución del libro, es decir, a la hora de la persona que hizo las soluciones del libro no hizo ese redondeo y ustedes hicieron ese redondeo y entonces les falta un segundo, un número muy pequeño para llegar al número que está en el solucionario del libro. Es por eso, por el redondeo. ¿Dudas por el momento? Profe, permiso. Digamos, si yo utilizo
Para la parte de tiempo, lo utilizo con porcentajes, como digamos, calcular el porcentaje de la distancia del eje X. Podría utilizarlo también para sacar el porcentaje del tiempo. Cuando le pregunten porcentajes, no entiendo bien la pregunta suya, pero voy a responderla a nivel general. Cuando le preguntan porcentajes es la fórmula del porcentaje. Viene a ser la fracción entre el total por 100. Entonces, si la fracción es lo que dura de recorriendo A, entonces sería TDA entre el total, que sería 60 segundos, por 100. Y eso sería un porcentaje del tiempo invertido en recorrer ese segmento. Podría considerarse así. Esa aplica para cualquier cantidad. Entonces, si te preguntan qué porcentaje lleva recorrido en TDA, entonces, perdón, en D1, si solo recorre este segmento, entonces usted dice A entre A más B, que sería TDA, o T2, perdón, T2, A más B, por 100, y usted lo interpreta como porcentaje recorrido del total en ese segmento. No sé si Sí, más o menos sí. sí. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en mi caso, yo tengo la costumbre, cuando me sale un número con tantos decimales, lo que hago es guardar el valor, como si siempre call X o Y o lo que sea. Entonces, así podría evitar perder los segundos. Me ahorraría este tema de tener que volver a hacer más procesos para recuperar los segundos. ¿Estaría bien así? A la hora de usted hacer eso, la calculadora está haciendo esto. Está poniendo 70 entre 60. Entonces, tal vez veámoslo de esta forma. Si ustedes numéricamente están sacando el valor de V, tienen que redondearlo, ¿ok? Pero si ustedes parten de acá, digamos, vea que yo pude sacar TDA sin sacar V, nada más sustituyo aquí. Entonces, si ustedes empiezan a apuntar en sus soluciones, cuánto es V, cuánto es T, cuánto es D, entonces todo eso debería de seguir las reglas de cantidades significativas, con el número de cifras significativas adecuado. Pero si ustedes llegan y colocan una sola fórmula y sustituyen todo en esa fórmula, no. Entonces, digamos, lo que estaría correcto, sí estaría correcto, pero si usted explícitamente pone en su resultado, perdón, pone en su desarrollo, esto tiene que tener la cantidad de cifras correctas. Entonces, usted aquí puede colocar ese 1.2, pero después puede llegar y colocar esto así explícito, para yo darme cuenta de que estás usando, de que está guardándose en la calculadora. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos está correcta. Yo no estoy diciendo que si se pierde el número está incorrecto. Está correcto si está bien reportado.